señales pensantes, ricas y abundantes bendiciones para todos. Gracias por estar nuevamente contactándose con nosotros como cada semana en este encuentro virtual. Así que agradecemos a cada uno de ustedes que dedican tiempo y energía. Y este encuentro es sumamente especial porque estamos de regreso en España, en el laboratorio, en la exploración, en lo que más nos apasione, buscando estrategias, tecnologías que nos pueden ayudar a todos a optimizar nuestros resultados de vida. Así que estamos en diferentes horarios, ¿no? En diferentes países, pero juntos en cerebro, corazón y intención y propósito. Así que gracias acá en España. Le agradezco a las personas que están haciendo un sacrificio con sus horas de sueño y supraconciencia, de lo que vamos a hablar más luego. Es la 1 de la mañana. Para México son las 5 de la tarde. En Miami, que es nuestro origen, realmente hacemos esta conferencia con el horario de Miami, que son las 7 de la noche para la gente que está en el este de Estados Unidos y en nuestro amado Puerto Rico. Así que gracias por reconectarse a nosotros. Tuvimos un lapsus de tiempo, así que tuvimos 2 semanas donde no pudimos estar en conexión, pero recuerde que todas las grabaciones que nosotros tenemos de estas conferencias o están en el canal de Nexo Crece, donde nos hemos concentrado en todo lo que tiene que ver con los bioresonadores cuánticos, o también en nuestro canal de YouTube, y ahora vamos a estar en todos las plataformas que tienen podcast. Así que búsquenos, qué oportunidad hay para todos. Así que gracias nuevamente, agradecemos al Dios Todopoderoso que nos continúa iluminando y permitiéndonos llegar a cada una de sus mentes y a cada una de sus corazones. Hoy queremos iniciar una serie de iniciativas, de conferencias realmente que van a una formación, y estamos viendo cómo a las personas que nos siguen semana tras semana y que disciplinadamente estudian, no solamente escuchan esta conferencia, sino que estudian el contenido, lo aplican y nos comparten sus resultados y sus testimonios. Pues queremos al final de este ciclo de conferencias, que posiblemente nos lleve hasta el próximo año, darle un certificado de Energy Medical. Energy Medical es la parte de Neuroscience Research Group que tiene que ver con la educación de profesionales médicos. Pero, como hemos dicho anteriormente, mi objetivo en esta etapa de vida, porque ya usted y yo somos grandes, no podemos estar haciendo sueños como cuando éramos adolescentes, sino que usted y yo tenemos que actuar cada día para manifestar las intenciones a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que poner la ciencia de la teoría a la acción. Y hoy quiero comenzar como diciendo literalmente una voz de alerta, porque escuche bien, nos están robando nuestros cerebros, literalmente la capacidad cognitiva, la capacidad de atención, la conciencia cada día se está viendo más amenazada por los adelantos, pudiéramos llamar, de la tecnología y de la ciencia. Y hoy estamos ante 3 ladrones que están omnipresentes en nuestra experiencia de vida, que es la comida basura. Podemos comer 24/7 y llenarnos de basura sin ningún valor nutritivo para nuestras células. El otro elemento es el constante bombardeo de las redes sociales. No tan solo los adelantos de la ciencia nos hacen adictos
a comer basura sin distinguir lo que provee la naturaleza y lo que nuestro cuerpo necesita, producto de la evolución del ser humano por miles de años. En el siglo pasado, nosotros creamos una serie de alimentos de laboratorio, lo que se llama la parte creativa de la química culinaria. Y hoy entramos, escuche bien este dato que lo hemos repetido, pero es importante estar consciente de él, sobre 2000 transmisores químicos endocrinos que se llaman disruptores endocrinos, que literalmente no existen en la naturaleza, han sido creados en el laboratorio y que todavía no sabemos los efectos que pueda tener en el metabolismo celular y en la fisiología de nuestros cerebros y de nuestro cuerpo. Así que estamos viendo un ataque constante a través del sistema gastrointestinal. El otro elemento son las famosas redes sociales que no existían hace 50 años. No tenía Facebook, no tenía Google, no tenía YouTube, no tenía ninguno de estos elementos que nos están haciendo adictos. Y al día de hoy hay adictos a la tecnología, personas que no pueden, escuchen bien, vivir sin estar conectado a lo que está pasando en Facebook, Instagram, Twitter, que tienen que estar, escuche bien, viviendo una experiencia de un mundo externo, no con la conciencia de nuestros procesos internos. Y el tercer elemento es el elemento de las drogas estimulantes. Hoy, gracias a los adelantos de la ciencia en el siglo pasado, tenemos drogas para producir cualquier efecto deseado. Específicamente las drogas estimulantes, ya sean legales como el azúcar y la cafeína o la nicotina, o sean ilegales como la heroína, la cocaína, los antidolor, ¿no? Que cada día, principalmente los fentanilos, que cada día están más de moda, especialmente en la población más joven. Así que nosotros que ya tenemos un conocimiento porque vivimos una época antes de la comida basura, antes de las redes sociales y antes de las drogas de diseñador, tenemos que ir manteniendo esa cultura de optimización sistémica, de conexión con la naturaleza y adaptarnos a los adelantos de la ciencia, porque no es que nosotros ahora mismo pues nos mudemos al Tíbet, ¿no? Y nos olvidemos de que somos entes gregarios que querramos o no, vivimos en una sociedad y que tenemos que ir fluyendo en armonía con los elementos de la ciencia. El advenimiento de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, van a transformar nuestra experiencia de vida como nunca antes había sucedido. Y usted y yo, como seres pensantes, tenemos que estar conscientes de esa realidad, que nuestro estilo de vida cada día se ve más amenazado. Por tanto, usted y yo tenemos que cada día pensar mejor, explorar aquellas estrategias que nos pueden llevar a la optimización de los 5 elementos de los cuales usted y yo somos enteramente responsables. Y se los repito para que se graben en nuestra conciencia y sean parte de nuestro diario vivir. Escuche bien, nadie más que usted es responsable por su salud. Las compañías farmacéuticas, si usted ve televisión, específicamente en Estados Unidos, cada 7 minutos se encargan de que usted tenga un estímulo de una droga que le va a dar placer y le va a hacer feliz. Y hay gente que se han creído esa publicidad, pero usted y yo somos más sabios que ellos, así que usted y yo tenemos que entender
que nadie, escuche bien, nadie es responsable por nuestra salud, ni el médico, ni el terapeuta, ni el psicólogo, ni el psiquiatra. Usted y yo tenemos que hacernos responsables del 100% de nuestros resultados de la salud. Y recordemos que usted y yo vivimos después de terminado el proyecto del genoma humano. Antes del 2001, cualquiera podría decir que las condiciones de salud que usted tiene era producto de su herencia genética. Y esa era la premisa de la ciencia. Al día de hoy sabemos que nuestros genes no tienen la capacidad de automanifestarse. Usted no tiene el gen de la diabetes, del cáncer, de las cardiopatías, esperando 30, 40, 50 años para un día activarse y darle a usted la condición. Lo que sucede es que hay unos factores epigenéticos, más allá de los genes, que entonces hacen que ese gen que todos tenemos se active o ese gen que estaba activado se desactiva. Así que el proyecto del genoma humano puso el control en nuestra conciencia, en nuestro conocimiento, en nuestra intención, en nuestra actuación diaria y en nuestra capacidad de discernir cada día si queremos ir en la ruta de la salud por la nutrición optimizada, optomolecular y cronobiológica, o dejarnos ir por la publicidad de la comida basura y ir por el camino, por el camino de la nutrición, perdón, la nutrición, la alimentación básica con alto contenido de disruptores químicos endocrinos. El otro elemento es el elemento del desarrollo cognitivo. Es cierto que hace aproximadamente 300 años se establecieron los sistemas de educación formal, pero esos sistemas de educación formal se establecieron, escuchen bien, con el advenimiento de la era industrial, de la famosa revolución industrial. Y lo que se pretendía era tener obreros diestros para satisfacer las necesidades de la industria. Y así fuimos educados por un sistema que se encargaba de que nosotros fuéramos elementos de producción masiva para la industria. Así hemos llegado al día de hoy. Así que ahora, con el advenimiento de nuevas tecnologías, nosotros podemos recuperar el control sobre nuestra educación, y la educación formal, independientemente del campo de especialidad que usted escoja, va diseñada a satisfacer una necesidad social. Pero usted y yo ahora, nuevamente, con los adelantos de la ciencia y la tecnología, podemos identificar de forma fácil cuáles son nuestros talentos, nuestras habilidades, y entonces desarrollarlas al máximo. Nosotros, como pensantes, aquí en Neuroscience Research Group, buscamos aquellas personas que quieran optimizar su salud, su bienestar y su desarrollo cognitivo, que matemos la ignorancia innata y juntos busquemos la sabiduría, que matemos la enfermedad y juntos busquemos la salud, que matemos la pobreza y juntos busquemos el crecimiento económico y la prosperidad. El tercer elemento es el elemento económico. Tenemos que entender que nosotros, especialmente los que somos suficientemente afortunados, y es la minoría de los habitantes del planeta, que vivimos en un sistema de libre empresa, de capital libre. Usted hoy puede, en un país de empresa libre,
inventar lo que usted quiera y venderlo a quien usted quiera. La gran mayoría de habitantes del planeta no tienen esa ventaja. Así que nosotros vivimos en una época que por primera vez nos permite de forma ilimitada capitalizar nuestros talentos. Así que, ¿cómo usted sabe si usted tiene un talento? Escuche bien, si usted le gusta hacer algo que lo hace por gozo, por placer, por satisfacción personal, eso es un talento. Si es fácil y divertido para usted hacerlo, ese es su talento. Si se le dificulta, por más voluntad que usted tenga, no es su talento natural. Las águilas vuelan majestuosamente, pero no las puede poner debajo del agua. Los delfines nadan majestuosamente, pero no los puede elevar al cielo. Así que cada organismo tiene su naturaleza. Usted y yo, como seres pluripotenciales, podemos identificar cuáles son nuestros talentos. Lo que no podemos hacer o es ingenuo hacer es tratar de buscar talentos que no tenemos y forzarlos en nuestro desarrollo cognitivo o en nuestro desarrollo psicomotor. Yo les puedo garantizar que no nací para ser jugador de baloncesto, porque hubiese medido 2 metros o más de o 7 pies de altura. Ese no es mi caso. Por tanto, pensar para mí se me hace más fácil que jugar baloncesto. Leer un libro para mí se me hace mucho más fácil. Hacer aceras en el sol caliente durante todo el día o ser obrero de la construcción se hace sumamente difícil para mí. Hay otras personas que tienen esos talentos, pues a cada cual le dieron sus talentos. Así que usted y yo tenemos que identificar cuáles son nuestros talentos y buscar capitalizarlos al máximo, enriquecer al mundo con nuestros talentos. El próximo elemento es las relaciones. Nosotros los humanos somos evolución de los mamíferos, por tanto somos seres gregarios y como humanos necesitamos, de hecho, somos los organismos más dependientes de otros por el mayor tiempo posible. Mientras la vaca pare un mamífero y ya en el mismo día está caminando y haciendo su vida, la yegua hace lo mismo, la madre, ¿no? La madre pare un organismo y tiene, escuche bien, que dedicarle un año enterito para que ese organismo pueda comenzar a moverse y pueda comenzar su desarrollo, pero tarda, escuche bien esto, 25 años hasta poder ser totalmente, no, totalmente independiente nunca vamos a ser, pero independiente de la madre e interdependiente con las personas que nos rodean. Así que nosotros tenemos relación dependiente totalmente durante los primeros años de formación, específicamente hasta que las gónadas maduran alrededor de los 12 años. Ahí se desarrolla nuestra conciencia. En el caso de nosotros, que utilizamos los bioresonadores cuánticos, una de las biofrecuencias de los bioresonadores cuánticos va dirigida a optimizar una estructura muy poco conocida por la mayoría de las personas que se llama la avénula, que es la que conscientemente nos permite valorar o aceptar los valores de la sociedad y realmente tiene un impacto mayor en el comportamiento humano. Así que usted es, puede decirlo, literalmente como es por la biofrecuencia que su avénula
adquirió del ambiente, de la epigenética, y entonces ahora le controla su comportamiento. Esas biofrecuencias pueden ser modificables por un proceso que no es fácil literalmente, inicialmente, pero puede ser divertido. Lo que se nos hace fácil no lo valoramos, lo que se nos hace divertido sí lo valoramos. Así que la idea es poner nuestros talentos en funcionamiento para hacernos independientes de nuestros progenitores e interdependientes en nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos y con la sociedad. El quinto elemento en nuestro desarrollo, que es responsabilidad enteramente suya y mía, es el desarrollo de nuestra capacidad lúdica. Nosotros, desde la era industrial para acá, hemos crecido en una economía competitiva y nosotros tenemos que hacer esa transformación de la competitividad a la colaboración. Los virus son competitivos, llegan a un organismo vivo, se nutren de él y le quitan la vida. Nosotros no podemos venir a este planeta a nutrirnos de otro y quitarle la vida. Nosotros somos seres gregarios, tenemos que disfrutar nuestra experiencia de vida, darnos gozo, darnos placer y en adición a eso ayudar a otras personas a que también disfruten su gozo y su placer. Así que esa capacidad lúdica, de hecho, todos los mamíferos juegan aún de adultos, pero ninguno juega literalmente competitivo. Todo se mueve. Usted lleva el perro suyo al parque y el perro se va a jugar con otros perros. Pero nosotros desarrollamos lo que se llaman los deportes competitivos y competimos para ganar. Nos deprimimos cuando perdemos y no nos gusta que nos ganen y nos olvidamos del disfrute que obtuvimos durante el juego. Así que la vida realmente es un gran juego. Usted tiene que saber cuáles son las reglas de juego y no jugar para ganar contra el otro, sino jugar para ganar referente a usted, que hoy usted tenga una experiencia de vida más gozosa y placentera que el ayer, pero utilizar su intención para que mañana la experiencia de vida pues sea más placentera que la de hoy. Y yo quiero darles a ustedes en este reinicio de temporada unos elementos que nos van a ayudar a identificar lo que se conoce como el placer, que son sensaciones entéricas del cuerpo, porque nuestro cerebro realmente depende de las sensaciones corporales para sentir placer. Si a usted le quitamos los sensores corporales, lo anestesiamos, usted puede tener toda su capacidad cognitiva intacta, pero deja de sentir placer porque el placer es un elemento que es físico y temporal, no es eterno. Pero hay un elemento que es enteramente cognitivo mental, que es la felicidad y el gozo. La felicidad y el gozo no son físicos y no están limitados en el tiempo. Pudiéramos decir que la felicidad y el gozo técnicamente y literalmente son fuerzas cuánticas. El dolor, el placer, el sufrimiento son literalmente dependientes de estímulos físicos. Si usted lo anestesiamos, no siente dolor y por tanto, si no siente dolor, no va a desarrollar sufrimiento por el estímulo físico. Ahora, nosotros tenemos que ser responsables de
unos elementos que conllevan un cierto aprendizaje. Así que son los que yo quiero literalmente compartirles en este día. El primer elemento que ya se lo mencioné es que el placer es físico y temporal. La felicidad es un ente cuántico, llámele metafísico, aunque metafísico es una palabra que se desarrolló o que evolucionó en el lenguaje después del 1925, cuando la física cuántica establece los elementos físicos y otros elementos que eran los elementos de la energía en la famosa ecuación transformadora de la historia, E es igual a mc al cuadrado. Entonces, teníamos dos mundos, un mundo físico y un mundo más allá del físico que le llamamos metafísico. Hoy sabemos que ese mundo es realmente lo que constituye el mundo cuántico. Así que usted y yo tenemos que saber diferenciar entre el mundo cuántico y el mundo físico que usted y yo vivimos. El segundo elemento es que el placer es una sensación del sistema nervioso entérico que en comunicación con nuestros cerebros, y cerebro izquierdo y cerebro derecho, a través de los nervios vagos, pasando, escuchen bien, desde las sensaciones más lejanas a los cerebros, que son las sensaciones que recibimos de los pies, pasando por las gónadas, elevándose a la biofrecuencia cardíaca hasta llegar a la interpretación cognitiva de nuestra conciencia y de nuestro encéfalo, donde tenemos, escuchen bien, por cada estímulo del cuerpo, tenemos dos interpretaciones diferentes. Esto es sumamente importante. La interpretación de la conciencia, donde usted sabe lo que está pasando, busca en sus archivos de memoria, en las biofrecuencias de la amígdala y de la avénula, para identificar si lo que usted está viviendo es placentero o es doloroso, es agradable o es desagradable. Desde el punto de vista técnico, a nivel neurobiológico, no existe esos términos. Existen estímulos coherentes que mantienen nuestras biofrecuencias en armonía entre la célula, el tejido, el órgano, el sistema, el organismo y la conciencia, o estímulos incoherentes que producen desarmonía que se manifiesta en el comportamiento, en el sistema, en el órgano, en el tejido y naturalmente en la célula. En el campo médico intervenimos a nivel de la célula. En el campo de la biofísica vamos un poco más profundo e intervenimos a nivel molecular, a nivel atómico y más, para usted y para mí, más profundo, a nivel de las fuerzas cuánticas, que no tienen peso, no ocupan espacio, pero son el origen literalmente de todo lo que existe. Así que usted y yo tenemos la responsabilidad de diferenciar lo que nos da placer instantáneo, producto de los estímulos del cuerpo, versus aquellos elementos que podemos manejar de forma cuántica. El tercer elemento es que el placer por necesidad, escuchen bien, requiere un estímulo físico externo. La felicidad, por el otro lado, tiene una particularidad de que su origen es cuántico, depende de nuestra conciencia, de nuestra intención y de nuestra atención. Repito, la felicidad es un constructo mental para lo cual usted tiene que estar consciente, para lo cual usted tiene que tener una intención. Escuchen bien, el dolor puede venir por accidente. El placer
también puede venir por accidente, pero la felicidad nunca va a venir por accidente. La felicidad necesita su participación consciente. Y escuche bien, porque usted tiene, y yo también, una conciencia nueva cada día. Y lo que a usted le daba placer cuando era bebé, que era que le quitaran el pañal mojado o sucio, y usted era el ser más feliz del planeta. Hoy esos mismos elementos a usted no le dan el mismo placer. Lo que usted hacía en la edad de la adolescencia que le daba placer, posiblemente, déjeme darle un ejemplo, usted se iba de juerga y estaba hasta la 1 a las 2 de la mañana, comía lo que le diera la gana de comer y eso le daba enorme placer cuando usted tenía 20 años. Usted ahora tiene 60 años y no puede depender de esos mismos elementos porque la fiesta que le daba placer al día de hoy le da dolor. El alcohol que le daba placer al día de hoy le da cirrosis hepática. El sueño que perdió a los 20 años, que no le hacía ningún efecto significativo conscientemente para usted, hoy le da deterioro cognitivo, Alzheimer, Parkinson y todas esas disfunciones que nosotros estamos viendo. Así que, como todos los días tenemos una conciencia nueva, usted y yo tenemos que redefinir, perdón, el concepto de felicidad. Felicidad diaria, intencionada, consciente y con la mayor atención. El cuarto elemento es que, escuche bien, el placer produce la introducción en nuestro organismo, o puede ser producida, pero el placer puede ser producida por o producido por la introducción en nuestro organismo de sustancias exógenas. Por eso los antidepresivos no es que le den placer, pero le quitan la depresión y la gente se siente con más placer. El alcohol es un diurético, le quita el agua de su organismo, pero le da a usted en pequeñas dosis cierto placer. La cocaína le da a un placer extremo, la morfina le quita el dolor y le da un placer extremo, la heroína le da un placer extremo, el metilfenidato le da un placer, el fentanilo le da un placer que es 100 veces, escuche bien, más poderoso que cualquier otra sustancia exógena. Por eso esas sustancias le dan placer a corto plazo, lo hacen adicto, pero ninguna de ellas le da felicidad. La felicidad, escuchen bien, es un proceso de origen interno. Así que usted y yo que tenemos la dicha de tener los bioresonadores cuánticos, podemos posicionar el bioresonador entre el dedo del corazón y el dedo pulgar y producir, escuchen bien, una ola de energía, una ola de biofrecuencia, una ola de, déjeme sacar mi bioresonador, una ola de biofrecuencia que le armoniza y usted posiblemente no está consciente de una onda de placer que se produce en el eje gonádico cardíaco encefálico hacia arriba desde el centro gonádico pasando por el corazón centro cardíaco y el encéfalo para la interpretación. Usted posiblemente no esté tan consciente de eso, porque son biofrecuencias de las cuales usted no tiene conciencia. Usted no tiene conciencia de los latidos de su corazón, no los controla, no tiene conciencia de la activación o desactivación del timo, mucho menos tiene conciencia de las biofrecuencias que tiene en su avénula, aunque estas determinan el comportamiento humano. Así que usted tiene que ayudarse con la tecnología y el bioresonador, si usted conscientemente lo posiciona ahí, no le va a hacer a sentir un placer extremo
inmediatamente, pero va a alterar sus biofrecuencias de forma positiva para que usted sienta un estado de felicidad, bienestar y gozo a largo plazo. Así que es sumamente importante que usted aproveche que no tiene que ir a un terapeuta, no tiene que meterse sustancias exógenas al cuerpo, no tiene que comerse la comida basura, no tiene que convertirse en adicto a las redes sociales y usted de forma autónoma, de usted para usted, tiene control de su elemento de felicidad. Así que de hoy en adelante, usted decide, escuchen bien, el grado de felicidad con el cual usted quiere vivir. Y esa conciencia que usted y yo tenemos hoy, usted va a prestar su atención y su intención para que le dé, escuchen bien, el grado de felicidad. Y le voy a le voy a dar un dato interesante. Busque su grado de felicidad del 1 al 100, como eran los exámenes, ¿no? Que usted se gradúa. Y si usted tiene 50%, si lo que usted hace al día le da 50%, es F, eso usted está fracasando. Usted tiene que buscar que su grado de felicidad, escuche bien, intencionada, conscientemente y con la atención, le lleve de 90 hacia arriba. Ese es nuestro objetivo. Recuerde que nosotros somos protagonistas, pero protagonistas con intención. Y habíamos hablado anteriormente del famoso experimento de la intención. Hoy que estamos hablando entre la definición o la redefinición de felicidad, ¿no? Usted tiene que entender que usted escuche bien. No es nadie externo a usted, no es el gobierno, no es el ambiente, no es su pareja. ¿Quién determina su grado de felicidad? Es usted en armonía con su conciencia, con su intención, con su atención y con sus acciones diarias. Así que usted, escuche bien, puede ser el determinante de su grado de felicidad. Y como dicen los grandes maestros espirituales, la felicidad está dentro de cada uno de nosotros. Tenemos que descubrirla y manifestarla para que por osmosis a otras personas se le contagie. El otro elemento es que cada día, escuchen bien, nosotros tenemos múltiples opciones. Eso fue para los creyentes en la Biblia lo que nos sacó del paraíso. En el paraíso lo teníamos todo, ¿no? Pero el ser humano ejerció su libre albedrío y decidió poder decidir lo que era bueno o lo que era malo y aprendió el concepto del bien y el mal. Y cada día usted y yo podemos decidir lo que nos da salud y lo que nos quita salud, lo que nos potencia nuestro desarrollo cognitivo y lo que nos deteriora nuestro desarrollo cognitivo, lo que nos da más prosperidad, más riqueza o lo que nos sume en la pobreza y en el deterioro económico, lo que nos da mejores relaciones personales, sociales o lo que nos empeora nuestras relaciones sociales y personales y lo que nos da más diversión y gozo o lo que nos da más dolor y sufrimiento son opciones que vamos a tener diariamente. Así que usted tiene que aprender a escoger bien. Dice la Biblia también que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Así que usted empieza a declarar lo que le da felicidad y borra de su lengua todo aquello que le da poder o dolor y sufrimiento. Así que el placer, escuchen bien, es interesante, puede sentirse tanto gregariamente en grupo como en soledad. Pero la verdadera felicidad, escuchen bien, se siente cuando usted está en contacto
con alguien, ya sea con la naturaleza, con su creador, con su ser amado, con su hijo, con su padre, con su compañero de trabajo, necesita, escuchen bien, un ente de relación para usted plenamente sentirse feliz. El mayor castigo que se le puede dar a un ser humano que socialmente ha actuado mal no es privarlo de su vida, es privarlo de su libertad y el contacto con otras personas, encerrándolo en lo que se llama en solitario. Así que usted y yo no estamos en solitarios para ser felices, usted y yo estamos con intención gregaria para ser feliz. Así que el otro elemento, el sexto elemento es que los elementos de extremo placer, escuchen bien, pueden conducirnos a las adicciones. Las adicciones son producto de que nosotros hicimos algo, nos dio placer y queremos hacer más. Sin embargo, escuchen bien, es imposible usted ser adicto a la felicidad. Usted va a buscar ser cada día más feliz, pero no es un estado de dependencia, es un estado de armonía y usted va a crecer en lo que se conoce como una espiral ascendente de felicidad. Y cada día, cuando usted tenga opciones, sean incoherentes por los estímulos de miedo, duda, rabia, estrés o ansiedad, o sean placenteras por los estímulos de gozo, reconocimiento, humor y amor. Usted va a escoger cuáles emociones usted o a cuáles emociones usted le va a prestar mayor atención y las va a pegar como si fueran con velcro y a cuáles emociones usted le va a dar, los va como le llama, cuando uno va al excusado a excretar, pues usted los limpia con agua, pues usted en inglés, ¿verdad? Le da flushing a eso, los elimina de su vida. Y ese es un control que usted y yo podemos tener. Así que el otro, el último, con esto termino, el último elemento que quiero compartir con ustedes hoy en la redefinición de felicidad, placer, dolor y sufrimiento, es que el placer puede recibirse, y esto es sumamente interesante, el placer puede recibirse de forma involuntaria. Usted le hacen cosquillas y lo hacen reír, pero escuchen bien, nadie puede a usted de forma involuntaria hacerlo feliz. La felicidad es un derecho que usted tiene si es consciente, por intención y por atención. Así que el contacto que nosotros tenemos diariamente con el bioresonador cuántico tiene que ser un contacto consciente e intencionado. Alguien me había preguntado si nosotros pudiéramos desarrollar un bioresonador que usted pudiera tener colgado. Y ese fue uno de los primeros modelos que hicimos. Pero nosotros queremos que usted esté consciente cada vez que usted se conecta al bioresonador, porque el bioresonador, escuchen bien, amplifica la biofrecuencia de esa intención consciente para dirigir su atención. Y en el caso de nosotros, dirigimos la atención conectado al bioresonador para armonizar todas nuestras biofrecuencias. Si usted lo tiene colgado, usted se olvida, como usted se olvida después que se vistió, de la ropa que lleva o de los zapatos que lleva. Y nosotros no queremos que el bioresonador entonces tenga que depender de los estímulos incoherentes porque los va a amplificar. Nosotros queremos que usted en una conexión nuevamente consciente, intencionada, con la mayor atención, usted se conecte a su bioresonador. Como le digo, el bioresonador hace su trabajo con usted o sin usted. Sin embargo, escuchen bien, su conciencia
depende enteramente de usted. Y lo que nosotros buscamos con el bioresonador es que usted sea protagonista de su propio proceso de salud, prosperidad, desarrollo cognitivo, adquisición de las mejores relaciones y de su placer y gozo. Así que esa es nuestra misión. Y si usted tiene el compromiso de usted con usted, nosotros en Energy Medical o en Neuroscience Research Group queremos aportar talentos de diferentes partes del mundo para que usted tenga el mejor conocimiento, la mayor excitación y el mayor compromiso de que nosotros queremos aportar a su calidad de vida, que nosotros seamos un equipo de conciencia, intención, atención y transformación. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar conectados con nosotros y juntos, escuchen bien, estamos haciendo la diferencia en la vida de muchos y escuchen bien, en dejar a la futura generación un mundo mejor. Para eso hemos sido llamados y nosotros estamos respondiendo a nuestro llamado. Así que aquellas personas que tienen cualquier pregunta pueden hacérnoslas en el chat o en nuestras redes y en algún momento pues volveremos a estar en un horario que sea más cómodo, no los de España que tenemos que estar a la 1 de la madrugada y los de México a las 5 de la tarde. Pero mientras ese momento llegue, donde estemos en el mismo tiempo, al mismo espacio, dependamos del campo cuántico que no tiene tiempo, no tiene espacio, tiene lo que usted y yo anhelamos que es la unidad de ser humano, unidad de conciencia, unidad de intención y unidad de propósito. Así que ricas y abundantemente bendecido o bendecida. Y recuerden, manténgase conectado y vibrando de mayor frecuencia a mayor frecuencia. Hasta siempre.